9 de la mañana, 5 minutos, 9:05, resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina. Nos siguen también en zonacero.com, jorgecura.com, estamos a través de todas nuestras redes sociales. Este informativo lo puede ver en vivo y en directo. Por evitar que acabaran con la vida de su hijo, una mujer de 36 años fue asesinada a las 11 de la noche del día anterior en el barrio La Esmeralda, en el suroccidente de Barranquilla. Según el reporte de las autoridades, Ana Milena Barón Martínez caminaba por la carrera 13E con diagonal 75 en compañía de uno de sus hijos cuando fueron interceptados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color negro. Los criminales, según testigos, tenían como objetivo acabar con la vida del menor, pero la mujer habría puesto su humanidad como escudo para protegerlo y por eso los antisociales le propinaron un tiro en el pecho. Barón se interpuso en la línea de fuego y sacrificó su vida para salvar la de su hijo. El director de la penitenciaría del Bosque en Barranquilla, Danis Rodríguez, informó que a pesar de las amenazas de muerte que ha recibido del Clan del Golfo, no cuenta con un esquema de seguridad y protección. Indicó que las amenazas las recibió vía WhatsApp, donde además lo obligan a marcharse de la ciudad en un lapso de 24 horas. Rodríguez dijo desconocer la causa de esta intimidación, pero que posiblemente están relacionadas con su labor como director de la penitenciaría del Bosque. Instauramos la denuncia respectiva ante las autoridades competentes y se encuentra en estudio el esquema de seguridad, manifestó Danis Rodríguez. Bueno, eso dice el escrito que nos enviaron vía WhatsApp, ya sábado 31 de mayo, donde me daban ese plazo, pero bueno, ya eso está mandando a las autoridades, son las que están encargadas de esclarecer los hechos. Bueno, digamos que nosotros en el cargo que ejercemos, de por sí arrastramos con todas estas circunstancias, porque nosotros tomamos decisiones, tenemos una población privada de libertad, tenemos unos funcionarios, y las decisiones que tomamos nosotros siempre de alguna u otra manera van a afectar a algunas personas. Entonces no sabría decirte con exactitud cuál sería el motivo, porque tampoco me lo expresan. El presidente de la DEA, Eduardo Castillo, rechazó el asalto a mano armada del cual fue objeto el directivo y docente José Luis Castillo Pérez y su esposa en su residencia en el municipio de Santo Tomás. Señaló que el educador fue amordazado al igual que su esposa y que los delincuentes le hurtaron sus pertenencias, entre ellas su computador personal. Es grave el tema de la seguridad en el departamento del Atlántico. Hacemos un llamado a las autoridades para que sean capturados los responsables de este hurto, expresó el presidente de ADEA. José Luis Castillo Pérez se desempeña como secretario de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la ADEA. Sí, efectivamente, el compañero fue víctima de este asalto en su propia casa, en donde lo amordazaron a él y a la familia y se le llevaron todas sus pertenencias personales, incluyendo el computador personal, que esto es sumamente preocupante porque no sabemos realmente cuáles son las intenciones, además del robo. El experto en temas de seguridad, Luis Fernando Trejos, manifestó que todos esperamos una reacción inmediata de las autoridades frente a la masacre de 3 personas en una casa quinta en el municipio de Puerto Colombia. Advirtió que después de esta acción criminal se puede presentar una reacción violenta que se podría extender a otros municipios del Atlántico. Trejos manifestó que se manejan 2 hipótesis frente a esta masacre. Una de ellas es la retaliación entre grupos armados delincuenciales por el control de las rentas ilegales y la segunda, una retaliación del grupo contra uno de sus integrantes. Pues porque lo primero es que estamos frente a una acción que es ejecutada por algunas de las estructuras que operan en Barranquilla y su área metropolitana. Lo que vemos es la magnitud de la violencia que se despliega. Estamos hablando de 3 muertos, pero pudieron haber sido muchos más. Y en este caso hay 2 hipótesis particulares que las autoridades seguramente aclararán pronto. Una es que precisamente es una retaliación de un grupo frente a otro porque utiliza el territorio bajo su control para realizar una actividad que, como vemos, estamos viendo, Jorge, va mucho más allá de la recreación. Ahí lo que estamos ahora analizando y que debemos poner sobre la mesa es cómo estas fiestas electrónicas se están utilizando para dinamizar las rentas ilegales de los grupos en la medida en que se utilizan como espacios para desarrollo de microtráfico.
Asimismo, Luis Fernando Trejo rechazó las amenazas de muerte contra el director de la penitenciaría del Bosque, Dani Rodríguez, por parte del Clan del Golfo, advirtiendo que las autoridades deben garantizarle su seguridad y protección. El funcionario de Gases del Caribe, Alois Burchard, reiteró que ciberdelincuentes están creando páginas web falsas que imitan el portal de pago de varias empresas de servicios públicos, estafando a los usuarios. Las páginas son muy parecidas. Las personas deben tener cuidado y asegurarse al momento de realizar el pago para que no les roben el dinero y sus datos, expresó Burchard. Bueno, le cuento que, primero que todo, que para Gases del Caribe la seguridad de todos nuestros usuarios es lo más importante. Y estamos haciendo una campaña de prevención para informarles a todos que existe una nueva modalidad de estafa que se ha venido evidenciando este año en las empresas de servicios públicos, donde ciberdelincuentes están creando páginas web falsas que simulan a casi la perfección los portales de pago de nuestras empresas de servicio público. Y después buscan invitarnos a entrar a estas páginas a hacer el pago, donde terminaría el dinero en cuenta de estos estafadores. El senador del Pacto Histórico, Pedro Flores, salió al paso del comentario del presidente Gustavo Petro, quien dijo que cuando las instituciones van en contra de los pueblos, las instituciones se van. Flores expresó que la institucionalidad del país está por encima de todo y dijo que espera un entendimiento y equilibrio entre los diferentes poderes. Nosotros invocamos a la sensatez frente a la tensión política que se registra en Colombia, manifestó el congresista. Jorge, nosotros como siempre invocamos la sensatez en toda esta situación tensa que se vive a nivel político en nuestro país. Creemos que la institucionalidad está por encima de cualquier otra cosa y la institucionalidad debe y merece defenderse y respetarse. De tal manera que nosotros nos sumamos a todas esas voces que hoy defienden la institucionalidad en nuestro país y que clamamos porque haya un entendimiento y una colaboración equilibrada y eficiente entre los diferentes órganos del poder en nuestro país. De otra parte, Pedro Flores calificó como importante la aprobación en primer debate del proyecto que modifica la Ley 142 de Servicios Públicos, expresando que esta iniciativa se esperaba desde hacía 20 años. El presidente de la Unión Sindical Obrera, USO, César Loza, advirtió que en los 3 años que van del gobierno nacional no han podido hablar con el presidente Gustavo Petro y manifestó que la USO defiende la continuidad de la exploración del petróleo y gas en el país. El líder sindical manifestó que la transición energética se puede adelantar con recursos de los hidrocarburos y que este proceso lo puede liderar la propia Ecopetrol a pesar de que afronta deudas por 28.500 millones de dólares. Esa respuesta de nuestro sindicato se da a un trino del presidente Petro, donde manifiesta en la parte final de su mensaje que se deben vender los activos del Permian, desinvertir en el fracking en Estados Unidos y esos recursos dedicarlos a transición energética. Nosotros frente a eso queremos ser categóricos en lo siguiente. Nosotros estamos de acuerdo como sindicato en que hay que hacer la transición energética, que esa transición energética la lidera Ecopetrol, pero no puede ser cometiendo ese grave error, porque es un grave error, de vender los activos del Permian, porque sería quitarle a Ecopetrol 100.000 barriles diarios de su producción, sería quitarle a Ecopetrol parte de sus reservas, aunque estén en Estados Unidos, son de Ecopetrol, esa inversión ni siquiera ha retornado y además impactaría negativamente la empresa. Ecopetrol tiene hoy un alto nivel de endeudamiento, debe 28.500 millones de dólares. De otra parte, el presidente de la USO se refirió a las acciones de la Oficina de Ética de Ecopetrol, manifestando que se trata de montajes y de interceptaciones telefónicas para sacar a trabajadores y funcionarios, lo cual dijo hace parte de los escándalos que por estos días afectan a la compañía. Oscar Brieva, director de la empresa de consultoría Mediciones Estratégicas, dio a conocer, aparte de la encuesta de intención de voto, en las eventuales consultas de partidos políticos en la costa Caribe. Informó que se realizaron 4.315 encuestas en los 8 departamentos de esta zona del país.
Brieva precisó que la consulta del petrismo la lidera Gustavo Bolívar con el 25.87%, seguido por María José Pizarro, 12.05%, y Carolina Corcho con el 8.54%. En cuanto a la consulta de la derecha, el primer lugar es para David Luna con 13.97%, el segundo para Miguel Uribe 13.63% y tercer puesto para Germán Vargas 13.12%. Para la consulta del centro, los tres primeros lugares son para Sergio Fajardo con el 20.11%, Juan Manuel Galán 18.48% y Héctor Olimpo Espinosa 14.13%. Bueno, Jorge, nosotros hacemos la encuesta como con los tres espectros políticos que hay hoy en Colombia. Está el petrismo, que también se puede llamar pacto histórico, está la consulta de la derecha, que son los de la oposición un poco más radical, y el centro, que hay también bastante oposición y hay también candidatos independientes. Pero la primera pregunta que uno hace es, ¿usted por cuál consulta votaría? Entonces, de los 4.315 encuestados de los 8 departamentos, un 24,57% dice voto por la consulta del petrismo, un 17,36% dice voto por la consulta de la derecha y un 5,44% voto por el centro. El analista político Ángel Tuirán afirmó que la encuesta de mediciones estratégicas es la fotografía de hoy, por quién van a votar en las próximas elecciones para la presidencia de la República. Sin embargo, manifestó que muchas personas no han decidido por quién votar y que todavía hay mucho espacio para nuevos aspirantes. La campaña oficialmente no ha comenzado, pero ya se conoce de varias candidaturas, expresó Tuirán. A ver, yo lo que quisiera señalar es que efectivamente se hace una encuesta iniciando este segundo semestre, muy seguramente vendrán más encuestas. En esta se pregunta por intención de voto, como lo habían señalado, y se desagrega, digamos, por unas posibles consultas interpartidistas que está por verse hacia finales de este segundo semestre. Lo primero es que efectivamente en ese bloque de personas que posiblemente votarían en esta consulta del petrismo, del pacto histórico o de sectores de izquierda, hay una inclinación por este grupo de personas, las que deciden votar, y luego hay dos preguntas, por decirlo así, unas que deciden votar y al mismo tiempo eligen uno de los candidatos. Hoy, en esta fotografía de hoy, estas personas, en su mayoría, quienes eligen candidatos, van a votar por Gustavo Bolívar, y creo que el otro grupo, el otro bloque, efectivamente está muy alejado del primero, el que cabece Gustavo Bolívar. La secretaria de Hacienda de la Gobernación del Atlántico, Nini Cantillo, reiteró que la nueva Lotería del Atlántico con sorteo extraordinario le aportará millonarios recursos al sector de la salud en el departamento. Manifestó que se espera recaudar recursos adicionales de hasta 800 millones de pesos solo con el sorteo, dineros que serán empleados para la atención de personas en materia de salud. La población vinculada al régimen especial de salud será uno de los sectores más beneficiados con estos recursos, anotó la funcionaria. Sí, Jorge, después de varios años de ausencia, la marca Lotería del Atlántico regresa respaldada por el sorteo extraordinario de Colombia, demostrando la confianza de Coljuegos a nuestro departamento. De esta manera generamos empleo, que es uno de los temas importantes, no solamente directos e indirectos, sino también más recursos para la salud, Jorge. Actualmente nosotros recibimos por parte de la venta de loterías foráneas alrededor de 3.800 millones de pesos destinados exclusivamente para el sector salud, todo lo que tiene que ver con régimen subsidiado y vinculados. Y con esta oportunidad que tenemos el 14 de junio, que será el día en que jugará el próximo sorteo extraordinario con respaldo a la Lotería del Atlántico, vamos a tener unos recursos adicionales en un único sorteo por 800 millones de pesos. Mucha atención, el Caribe colombiano experimenta condiciones de fuertes vientos y algunas lluvias esporádicas, especialmente en Atlántico, Magdalena, Bolívar y Córdoba, de acuerdo con informes del IDEAM. Y fuerte caída del dólar. La divisa estadounidense pierde 40 pesos con 38 centavos en este momento. La divisa flota en 4.096 pesos con 33 centavos. Tasa representativa del mercado para hoy, 4.136 pesos con 71 centavos. Ahora son las 9 de la mañana, 20 minutos. 9:20.